Vamos a iniciar con nuestro estudio 101 del libro de Romanos, para lo cual les pido que vayamos a Romanos 15, versículos 4 al 6. El estudio del día de hoy se llama Glorificando a Dios. Es importante que escuchemos estos versículos. Recordemos que Pablo ya está por terminar la escritura, la carta que fue dirigida a los hermanos que estaban en Roma, pero también sabemos que está dirigida pues a nosotros, igualmente a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos en todo el mundo. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, pues durante todo lo que hemos aprendido o leído de las Escrituras, creo que algo de lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que el hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en el reino de Dios sin el nacimiento nuevo. Es incapaz. O sea, por más que busquemos una opción o busquemos una manera de querer entrar al reino celestial, nunca vamos a poder, ¿sí? Si no hay nacimiento nuevo. Podremos permanecer 20,000 años en una congregación, podremos leer todas las escrituras, conocer todas las escrituras, podremos bautizarnos, podremos decir amén, podremos dejar de hacer cosas, podremos decir que somos incluso hijos de Dios, mas sin embargo sin el nacimiento nuevo es una gran mentira. Dice el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, si ustedes lo recuerdan, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No hay manera, mis hermanos, no hay manera. Y era un maestro de la ley, un maestro que conocía las escrituras, un hombre que había nacido en cuna de la cobertura de Jehová, un hombre israelita, mas sin embargo el Señor le dijo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Y por qué no puede ser? Pues porque este reino espiritual no tiene nada que ver con comer, con beber, con ayunar, con dejar de comer, con ser religioso, con llevar a cabo una enseñanza. No tiene nada que ver eso. Y si nosotros recordamos, el capítulo 14 de Romanos era lo que nos estaba diciendo, que ni la comida ni la bebida tenía que ver con el reino celestial. Dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, todo esto yo quiero que lo vayamos entendiendo, mis hermanos, para que vayamos viendo si en verdad estoy glorificando a Dios. Porque es importante el que Dios sea glorificado. Y esto que estamos leyendo quiere decir que para estar en una correcta relación con Dios y ver su reino, se necesita nacer de nuevo y estar bajo el total control del Espíritu Santo. Recordemos que solamente los que nacen de nuevo podemos tener el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se compra, no lo encontramos en las Escrituras y ¡ay, me apropio de él! No, necesitamos nacer de nuevo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice de esta manera, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vamos viendo que necesitamos nacer de nuevo y cuando nacemos de nuevo vamos a ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, el cual ya nunca más vamos a ser
retirados de la cobertura de Dios. Esto tiene que ver con nuestro andar y nuestro vivir en el Espíritu. O sea, si yo digo que estoy glorificando a Dios, es porque ya nací de nuevo, porque ya estoy sellado por el Espíritu Santo y vivo en el Espíritu. Ya no vivo en la carne, ya que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos, espero y vayamos entendiendo, mis hermanos, necesito nacer de nuevo, necesito ser sellado por el Espíritu Santo y necesito caminar conforme al Espíritu, porque las cosas viejas ya pasaron. Y esto es algo que está totalmente ausente de las personas que se dicen creyentes. Por eso es que les digo, no tiene nada que ver con que yo venga a la congregación o lea la palabra de Dios o diga que soy creyente. No tiene nada que ver. Si no hay nacimiento nuevo, no hay Espíritu Santo y no hay vivir en el Espíritu. Por eso es que en Romanos 8:9 también dice, mas ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y después aclara Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si nosotros hemos entendido Romanos 8:9, que yo necesito nacer de nuevo, necesito ser sellado por el Espíritu, camino conforme al Espíritu, entonces yo ya debo de vivir conforme al Espíritu Santo. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9 lo aclara muy bien para aquellos que muchas veces se dicen cristianos y no lo son. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo o qué vamos entendiendo de todo esto? Que yo necesito nacer de nuevo y tener el Espíritu para poder glorificar a Dios o para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Estas personas que se dicen cristianas, pero no son cristianas, están igual que los inconversos. Idénticamente igual que los inconversos, no entienden lo que es vivir en el Espíritu. No lo entienden. Aunque quieren vivir en el Espíritu, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Para ellos es locura. Incluso en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? No nada más el inconverso, mis hermanos, también el que se dice cristiano. Es importante que entendamos, aprendamos a dividir, porque muchos se dicen cristianos y dicen, no, yo sí entiendo. No, el hombre natural, aunque se diga cristiano, sigue siendo hombre natural. Y por eso es que dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe, no saborea, no siente, no puede comprobarlo, ¿sí? Que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender, se han de saborear, se han de degustar espiritualmente. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué digo que soy cristiano y no hay transformación en mí? Porque se tiene que discernir espiritualmente. ¿Y por qué no lo discierno espiritualmente? Porque no he nacido de nuevo y no tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué entonces no puedo glorificar a Dios? Por eso. Ellos siguen queriendo agradar a Dios por medio de sus obras. No comas, no bebas, no te pintes, no te vistas así, no camines así, no hagas esto, no hagas aquello. Pero llega un momento en que explotan, se cansan de vivir esa apariencia de piedad. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que de nada va a servir que yo deje de comer esto, que yo deje de beber aquello, que yo deje de utilizar este tipo de ropa, que las mujeres dejen de pintarse o de usar aretes. De nada va a servir. De nada va a servir si no han nacido de nuevo y si no han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que van a estar? No van a estar glorificando a Dios. De nada sirve ese cambio. De nada sirve esa transformación. ¿Por qué? Porque no han experimentado el ser verdaderamente libres.
Cuando tú vives atado a apariencias, cuando tú vives atado a no comas, no bebas, no te pintes, no hagas esto, no hagas aquello, es porque no has sido verdaderamente libres. ¿Y por qué digo eso? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:36, así que, como que habló de todo, y después dice, así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Cómo voy a ser verdaderamente libre si el Hijo me liberta? ¿Y cómo voy a ser verdaderamente libre y saber que el Hijo me ha libertado? Cuando he nacido de nuevo y cuando he sido sellado por el Espíritu Santo. Y ya no vivo atado a las obras que me impone la Escritura. Porque muchas veces dicen, no, es que la Escritura dice que debo de guardar el Shabbat. Y ahí vemos a la gente guardando el Shabbat. O no, es que tengo que guardar los 10 mandamientos. Otros todavía se atreven más de que, no, es que no debo de comer comida inmunda, porque todo es inmundo. Y viven guardando preceptos de la Escritura, porque la ley lo dice, porque la palabra lo dice. Mas, sin embargo, eso no sirve, mis hermanos, si no hay un nacimiento nuevo. Espero que vayamos entendiendo. Sigo con esto. Una verdadera libertad que no está atada a lo que hagas o dejes de hacer, sino a lo que ya hizo el Hijo de Dios. Amén. ¿En quién descansas? ¿En quién estoy descansando? ¿En mis obras o en la obra de Cristo? Porque si estoy descansando en mis obras, entonces el que está siendo exaltado, ¿quién es? El hombre. Yo estoy siendo exaltado. Yo soy el que estoy buscando, el que me aplaudan porque ya cambié. ¿Y qué va a terminar esto? En una condenación eterna. Porque he sido yo el que quiero hacer que me vean, que vean mis cambios. Yo no estoy buscando la exaltación de Dios. Así que, mis hermanos, esa verdadera libertad no está atada a lo que hagas o dejes de hacer, sino a lo que ya hizo el Hijo de Dios. Eso se llama verdadera libertad y también se llama verdadera gracia. Cuando yo ya no estoy atado a lo que yo estoy haciendo, entonces ya estás en una verdadera libertad. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando sale de la captura, de donde estaba con el faraón, sale y de pronto no entendía la verdadera libertad. Tanto no lo entendió que, ¿qué dijeron? Prefiero regresar a Egipto. Y esos que no han nacido de nuevo, esos que no han entendido la verdadera libertad, por eso tienen el anhelo de regresar al mundo, porque no han sido verdaderamente libres. Dicen, ¿qué hago aquí? Aquí nada más estoy sufriendo calor, sufriendo hambre, me está costando mucho trabajo, mejor vámonos a Egipto donde me la pasaba yo mucho mejor. Allí sí comía carne. ¿Y por qué? Porque no han sido, ¿qué? Verdaderamente libres. El verdaderamente libre ya no anhela regresar al mundo. Así que si tú, alguna vez por aquí, por tu cabecita loca, entró el me quiero regresar al mundo, quiere decir que no has nacido verdaderamente. Que no tienes el nacimiento nuevo, que no tienes el Espíritu Santo de Dios, porque se te está haciendo carga lo que tú estás tratando de cambiar. ¿Sí? Yo no tengo que tener una carga. Dijo el Señor, mi carga es ligera. Y resulta que siento que traigo una piedra, una losa encima de mí. Por eso es tan importante el nacimiento nuevo y el Espíritu Santo de Dios que sea sellado en mí. Porque si no, entonces lo demás es apariencia y el nombre de Dios o Dios en su totalidad no está siendo exaltado por medio de ti. Así que eso se llama verdaderamente libre, verdaderamente gracia. Además, el Espíritu o el fruto del Espíritu tiene que producir gozo en nuestra vida. Amén. Si el fruto que tú estás recibiendo por todo tu esfuerzo, y sí, si es tu esfuerzo, no te está produciendo gozo, quiere decir que ese fruto no viene del Espíritu Santo de Dios. Sí, espero y me doy a entender. Si yo estoy siendo verdaderamente libre, verdaderamente estoy en la gracia o en la verdadera gracia, entonces todo lo que me está pasando, todo lo que está sucediendo, me causa gozo.
Le digo, gracias, Señor. ¿Sí? Así que el fruto del Espíritu tiene que producir gozo en nuestra vida y no tiene nada que ver con lo que podamos hacer o dejar de hacer. Cuando tú estás tratando de hacer algo, estás tú únicamente esforzándote y buscando ser glorificado tú. Y esto tiene que quedar bien claro. Yo no puedo hacer nada que me pueda hacer más acepto al Padre, porque Cristo ya hizo todo y nosotros vivimos a través de Cristo. ¿Sí? Cuando ustedes de verdad lo entiendan, mis hermanos, va a haber gozo y paz en su corazón. Va a haber paciencia, va a haber tranquilidad. Pero cuando ustedes se sigan esforzando con sus propias fuerzas, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia. De verdad, mis hermanos, vemos mucha gente que está en Cristo, entre comillas, pero no está en Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Les cuesta trabajo. Por eso explotan, por eso se van, por eso salen, por eso huyen. Dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, y el agobio de las riquezas, de las dificultades, de las pruebas, del trabajo, los hace retirarse. Pablo lo dijo de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Yo no puedo estar siendo bendecido en los lugares celestiales si no estoy en Cristo. Toda bendición viene por medio de Cristo. Dice, según nos escogió en Él. Vuelve a repetir Pablo, somos bendecidos en Cristo porque Dios nos escogió en Cristo, en Él. Por medio de Cristo somos escogidos. Por medio de la redención somos escogidos. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo somos amados y cuándo recibimos la bendición espiritual? Cuando llegamos a Cristo, porque es en Cristo cuando nosotros podemos saborear esa bendición espiritual. ¿Y cuándo nos escogió en Él? Dice en el versículo 4, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fíjense bien, estamos en Cristo, recibimos las bendiciones, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, pero con un propósito, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, no en obligación, no en carga. Soy santo, camino sin mancha, voy hacia adelante, pero en amor. Cuando ustedes entiendan que todo lo que hago, lo hago por amor, así como Cristo lo hizo por amor, Él permitió ser pisoteado, golpeado, crucificado, lo hizo por amor. No lo hizo por obligación, no, pues tengo que ir, ya que me queda. Pues ni modo, ya dije. No, Cristo lo hizo por amor, en amor. Y nosotros también somos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. De su voluntad. Él no lo hizo porque tú tuvieras algo bueno que darle. ¿Qué le podríamos dar si no es pecado? Llenan nuestras manos de sangre y de pecado. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿A quién tenemos que glorificar y alabar? A Dios. Pero muchas veces, ¿qué queremos? Ser alabados y glorificados nosotros. Queremos que vean lo que estoy haciendo. Vean, yo sí soy santo. Vean, yo sí soy sin mancha. Vean, yo sí soy obediente a Dios. Y lo único que estás buscando es ser exaltado tú. Cuidado. Dice, porque es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo tiene que ver la gracia. Todo es gracia. Con lo cual
nos hizo aceptos al amado. Nos hizo aceptos al amado. No somos aceptos por nosotros, no somos aceptos por nuestra fuerza. No glorificamos a Dios porque queremos glorificarlo, sino por su propia gracia nada más nos hizo aceptos en el amado. Dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre. Si tú te das cuenta, todo esto que estoy leyendo no tiene que ver nada con nosotros. Todo es Dios y Cristo, la gracia, la redención, el habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no apareces, yo no aparezco. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Las riquezas de qué? De su gracia. Efesios 1, del 3 al 7, es lo que acabo de desglosar, mis hermanos. Entonces, en esa escritura, Pablo está aclarando, tú no tienes nada que ver. Tú no eres el principal objetivo. Tú no eres el que necesita ser exaltado. Y algo de verdad que es descabellado, mis hermanos, tú no tienes que esforzarte en hacer nada. Por eso se cansan, por eso se agobian, por eso se aburren, porque siguen haciendo las cosas en sus fuerzas, muchos de ellos. Volvemos a Romanos 15:4, que es donde estamos en nuestro estudio, y dice así la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Yo no sé si estás leyendo el versículo y dice tengamos esperanza. Y aquí, aunque Pablo estaba hablando sobre lo espiritual por medio del nacimiento nuevo, también es importante notar que por medio de toda la Escritura nosotros alabamos y glorificamos a Dios y tenemos esperanza en Cristo aquí en la tierra. Por eso caminamos confiados, porque hay una esperanza. ¿Y esa esperanza de quién es? ¿De mí? No, es en Cristo. Y de esa manera nosotros glorificamos a Dios aquí en la tierra. Cristo es nuestra justicia, nuestra paz, nuestro gozo, y es precisamente en esto es en que el verdadero Hijo agrada a Dios su Padre. Si yo he entendido que Cristo es mi justicia, que Cristo es mi paz, que Cristo es mi gozo, en esta manera, o de esta manera más bien, yo voy a poder glorificar y agradar a Dios mi Padre. Si yo no creo en eso, si yo creo en que no necesito a Cristo, o que sí, sí, ya soy cristiano, pero déjame hacer lo mío, entonces yo no estoy glorificando a Dios porque sigo haciendo las cosas con mi propio esfuerzo, mis propias obras, y por eso muchos siguen atados a preceptos de hombres: no comas, no bebas, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Sí? El hombre, esto es muy importante también, el hombre nos puede juzgar. ¿Sí? El hombre nos puede juzgar en nuestro comer, en nuestro beber, en nuestro vestir, incluso seremos duramente observados. Sí. Vamos a estar siendo observados por todos porque ellos no entienden nuestra verdadera libertad en Cristo. Mas, sin embargo, esta verdadera libertad es la que glorifica al Padre. Ahora, yo te pregunto, ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con tus papás? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con los compañeros del trabajo? ¿Con la gente de allá afuera? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Por qué estás cambiando? ¿Por qué te estás transformando? ¿Por qué estás dejando de vestir así? ¿Por qué estás dejando de hablar así? ¿Por qué estás dejando de comer así? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Pues para que vean que yo verdaderamente soy cristiano. Esto no glorifica al Padre. Eso no glorifica al Padre. Mis hermanos, espero y estemos entendiendo esto, porque muchos se han confundido y mucha gente que no conoce a los verdaderamente libres dicen: pues qué fácil, ya eres salvo, siempre salvo y ya vas a hacer lo que tú quieras. No, tengamos cuidado con eso. Entonces, ellos nos están juzgando por lo que hacemos y nosotros, no nosotros, yo zafo, los que no son hijos de Dios, ¿qué es lo que hacen? Tratan de aparentar. Tumbas blanqueadas, decía el Señor.
Tumbas donde aparentan piedad, aparentan belleza, se ven muy bonitos, pero no lo son. Eso no glorifica a Dios. Espero y sigamos entendiendo. Porque cuando yo vivo en esa libertad y no atado a las obras, el Hijo y el Padre son glorificados y no por mis obras. ¿Sí? ¿Ok? Espero y estés entendiendo. Vuelvo a repetirte. Vas a decir, ay, es que quiere que entienda así. Quiero que quede bien grabado aquí en nuestras cabezas que no es por mis obras que Dios es glorificado, sino Dios es glorificado por lo que hizo el Padre y por lo que está pasando dentro de mí. Acuérdense que es de adentro para afuera, está pasando dentro de mí, entonces Dios está siendo glorificado. Satanás puede decir, ay, sí, míralo, ese no, te está engañando, ese no es cierto, pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Sí? Y esto hace, con el tiempo, que las personas respeten y aprueben a los verdaderos hijos y que desprecien y rechacen a los hipócritas y a los falsos. ¿Sabías eso, mi hermano? ¿Sabías que la gente está observándote? ¿Sabías que tenemos un mundo grande de testigos y que están viendo quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no? La gente lo sabe. Porque tú dirás, ay, no es cierto, pues si yo me comporto. No, mis hermanos. Alguien dijo por ahí, el peor enemigo también lo sabe. Satanás, no tú. Tú eres tu peor enemigo. Y tú también lo sabes, que es hipocresía lo que estás viviendo. Y esa gente empieza a decir, ¿recuerdan al hombre, al centurión que dijo, verdaderamente era hijo de Dios? Y eso es la responsabilidad, no mía. Vas a decir, ¿cómo? ¿No tuya? No. Eso es parte del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy verdaderamente hijo de Dios. Yo no necesito hacer nada. El Espíritu Santo de Dios está haciendo todo en mí. Y los que me observan dicen, verdaderamente es hijo de Dios. O dicen, es un hipócrita y falso. Cuidado. Cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto ellos nos rechazan, ellos rechazan a los que son hipócritas? Porque los frutos son distintos. El fruto de un verdadero hijo de Dios es completamente distinto al fruto de uno que se dice hijo de Dios. Y es comprobable. Es comprobable. A la larga, mis hermanos, se va a sacar a la luz lo que verdaderamente hay en tu corazón. Estos hipócritas o falsos procuran su gloria y por medio de sus obras viven ellos de apariencia, pero siguen viviendo dentro de ellos conforme a la carne. Y dice la palabra de Dios, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, del 13 al 14. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? Cuidado, ojo. ¿Cómo estoy viviendo internamente? No te estoy preguntando cómo vives exteriormente. Porque exteriormente, muchos que ni siquiera son cristianos, ni se dicen cristianos, que son ateos, viven muchas veces mejor que tú. ¿Por qué? Porque viven de apariencia. Entonces, ¿cómo estás viviendo interiormente? ¿Verdaderamente estás viviendo conforme al Espíritu? Y esto es para poder dividir al verdaderamente libre y al que no es verdaderamente libre. El verdaderamente libre, todo lo que hace es con el fin de que Dios sea glorificado. ¿Cómo le hago para que Dios sea glorificado? Por medio de mí. No te preocupes. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios está siendo glorificado. Así de simple. No es que yo quiero que Dios sea glorificado a través de mí. No te esfuerces. No te esfuerces. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. ¿Cuántas veces te has esforzado y qué ha pasado contigo? ¿Te has cansado? Así que el verdaderamente libre todo lo que hace es con el fin de que Dios sea glorificado. Mas sin embargo, el que no ha conocido la verdadera libertad sigue atado a no comas, no bebas, no manejes, no uses, ni aún toques
viven bajo los mandatos del hombre. Y esto lo dice en Colosenses 2. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Colosenses 2, del 20 al 22. O sea, ¿por qué sigues atado a eso? ¿Por qué no vives en la libertad en Cristo? ¿Por qué seguir haciendo? No voy a hacer esto porque el pastor dijo que no lo debemos de hacer. No voy a hacer esto porque los cristianos no lo deben de hacer. No voy a hacer aquello. No, porque la palabra de Dios dice que no lo haga. Pero estás atado a preceptos de la palabra, del hombre, de doctrinas, de tradiciones. Estás atado a todo eso, pero no estás viviendo en verdadera libertad. El verdaderamente libre camina y disfruta su libertad. Yo te pregunto, ¿estás disfrutando la libertad en Cristo? Hubo una persona que dijo de esta manera, porque le preguntaban, bueno, ¿y cómo le hago para poder guardar mi corazón, guardarme mis obras, guardar todo y estar seguro que estoy glorificando a Dios? Esta persona contestó de esta manera: ama a Dios con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y después haz lo que quieras. ¿Por qué dijo haz lo que quieras? Porque ya no vas a pecar, ya no vas a hacer lo de la carne, vas a hacer lo que quieras, pero como ya eres nueva criatura, vas a hacer lo del Padre. ¿Cómo le hago para glorificar a Dios? El primer gran mandamiento. El gran mandamiento. Si yo no amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, si no he nacido de nuevo, si no estoy sellado con el Espíritu Santo, sí voy a hacer lo que quiera, pero mi carne. Mas, sin embargo, si verdaderamente soy hijo de Dios, si verdaderamente he sido libre, voy a hacer lo que quiera. El Espíritu Santo de Dios. Y ya cada vez que yo camino confiado, camino en libertad. Ya no estoy atado. Oye, ¿y tú por qué no haces esto? Porque no me agrada, porque no lo necesito. Yo no necesito un arbolito, yo no necesito disfrazarme, yo no necesito lucecitas, yo no necesito nada. Nada. Oye, que tu familia te rechaza, yo no la necesito. Tengo un Dios amoroso que me abraza, amén, que me ama, amén, que dio a su Hijo por mí. Mis hermanos, entonces ama a Dios por sobre todas las cosas y después haz lo que quieras. ¿Vas a pecar? No. Porque amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Pero el otro, ¿qué pasa? El hipócrita, el que se dice cristiano, vive confiando en los logros que lleva durante su cristianismo, su supuesto cristianismo. No, es que ya hoy dejé de decir groserías, hoy dejé de hablar esto, hoy sí pude perdonar, hoy sí pude hacer esto. Van escalando peldaños con sus propios logros. No lo hacen por amor a Dios. No lo hacen de una manera natural. Ellos siguen creyendo que con eso Dios será glorificado, lo cual es un total error. Dios no es glorificado si lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Que quede bien claro eso, mis hermanos, porque dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 8 de Efesios y el 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, ¿qué? Para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no tengo que hacer ninguna obra para glorificar a Dios, porque si yo estoy haciendo obras por mi propia fuerza, estoy buscando mi gloria. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién es glorificado por medio de las obras? El hombre. El hombre. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces Dios no es glorificado por medio de mis obras. No, para nada.
Para nada, mis hermanos. Y a lo mejor vas a decir, ay, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Mis hermanos, ¿cuándo verdaderamente Dios es glorificado por medio de nosotros? Ahí viene la pregunta. Cuando dejamos de esforzarnos por agradar a Dios con nuestras obras. Necesita quedar bien claro esto. Bien claro. Yo ya no me estoy esforzando por hacer buenas obras. Dios me está transformando. ¿Eso se llama qué? Madurez. Eso se llama crecimiento. Estoy dejando que Dios haga la obra en mí a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a seguir haciendo obras. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Sí, las voy a hacer yo, pero no las hago yo, sino lo que vive dentro de mí, que es Dios. A través del Espíritu Santo de Dios estoy haciendo obras y esas me causan gozo y paz, no me causan carga. Porque entonces vendría la pregunta, ¿entonces ya no debo de hacer buenas obras? ¿O entonces seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? ¿Y qué dijo Pablo? En ninguna manera. Ni por aquí que pase en tu cabeza que puedes seguir pecando. ¿Por qué no puedo seguir pecando? Porque llamo a Dios. Ya tengo una nueva naturaleza. Ya soy diferente. Ya no soy puerco. ¿Sí? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos del 6, capítulo 6, del 2 al 7. Mis hermanos, nosotros ya no vivimos conforme a la carne. ¿Quiénes nosotros? Los verdaderamente libres. ¿Y cómo entonces, si ya no vivimos bajo el pecado, entonces qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo de Dios nos ayuda para que el Señor, nuestro Dios, sea ¿qué? Glorificado. Esto es lo que verdaderamente glorifica a Dios y el verdadero convertido descansa en esa promesa. Soy salvo por gracia. Soy salvo por gracia. De verdad, mis hermanos, yo espero que ustedes descansen en el Señor. Y cuando digo descansen en el Señor, no les digo que ya se mueran, ¿eh? Sí, sería necesario que mueran a la carne, pero de verdad, cuando verdaderamente soy libre, cuando verdaderamente he nacido de nuevo, descanso en el Señor. Ya no traigo cargas, ya no traigo. Así que mis hermanos, tenemos que entender que no destruyamos la gloria de Dios por causa de nuestro esfuerzo carnal de parecer cristianos. Dejemos de ser la puerca lavada. ¿Qué significa la puerca lavada? Un pseudo cristiano. Un cristiano que se dice, una persona que se dice cristiana, pero no es cristiana. Eso es una puerca lavada. Así que mis hermanos, no destruyamos la gloria de Dios por causa de nuestro esfuerzo carnal de parecer cristianos. Ya dejemos de estar esforzándonos en parecer cristianos, de aparentar algo que no lo somos. Dice en el versículo 22 de 2 de Pedro 2, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mis hermanos, el puerco es puerco. Aunque se bañe, sigue siendo puerco. No importa que se vea bonito, sigue siendo puerco. Y de esta manera, Dios no puede ser glorificado por las obras del puerco. No puede. 2 de Pedro 2:22 es clarísimo, mis hermanos. El puerco no puede hacer obras para glorificar a Dios. Dios no puede ser glorificado por medio del puerco, aunque se bañe, aunque aparente. Ahora, si a lo mejor te molesta la palabra puerco, bueno, el fariseo no puede glorificar a Dios por medio de guardar preceptos. Lo dijo el Señor. Se lo dijo a Nicodemo. Pues te sabrás toda la ley, pero tú no puedes glorificar a mi Padre.
Tú necesitas nacer de nuevo. Yo te pregunto, ¿estás glorificando a Dios? ¿Lo que está pasando en tu vida es para gloria a Dios? Mis hermanos, las antiguas escrituras nos muestran que Cristo es el que pagó totalmente nuestra deuda y que debemos tener el mismo sentir que Cristo. Vamos nuevamente a Romanos 15, 4 al 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Qué dice? Un mismo sentir. ¿Según quién? ¿Según la carne? No. ¿Según el hombre? No. ¿Según los fariseos? No. ¿Según la puerca? No. ¿Según el perro? No. ¿Según qué? Cristo. Cristo. Algo importante que no debemos pasar por alto en estos dos versículos es que todo lo que se escribió antes de que el Cristo viniera en carne tuvieron un gran propósito, el cual se confirmó, y no hay duda alguna, cuando nosotros llegamos al nacimiento nuevo. ¿Y cuál es? Tener el mismo sentir. Tener el mismo sentir. Las Escrituras nos muestran a un Dios paciente y consolador que nos llevará o nos lleva con toda seguridad a que tengamos el mismo sentir según Cristo. Y esa es la esperanza, es lo que nos aviva. ¿Cómo está tu sentir? Yo no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez cuando estás en medio de un dilema y has preguntado, ¿qué haría Cristo? Yo te pregunto, ¿lo que has decidido después de la pregunta es lo que hubiera hecho Cristo? Muchas veces no. Muchas veces no. Muchas veces es la carne. Entonces, ¿qué es lo que haría Cristo? Dice que un mismo sentir según Cristo. ¿Y qué es un mismo sentir según Cristo? Obediencia, amor al Padre, despojarnos de nosotros mismos, una disposición a ser afligidos, vituperados y atacados para la gloria de Dios. No, a mí sí me atacan a cada rato cuando digo que soy cristiana. Espérame, ¿cuando dices que eres cristiano o cuando vives como cristiano? ¿Sí? Porque yo muchas veces he llegado y les digo, es que soy cristiano. Ah, ustedes de estos. ¿Sí? Y soy atacado por decir que soy cristiano. Pero qué diferente es cuando soy atacado por vivir como cristiano, por ser como un cristiano verdadero. Es muy diferente, mis hermanos. Porque ya los cristianos, acuérdate que son muy odiados. ¿Por qué? Por hipócritas, por falsos, por fornicarios, por adúlteros, por vivir una doble vida. Pero, ¿por qué estás siendo atacado? ¿Por vivir según el mismo sentir en Cristo? ¿O nada más porque dices que eres cristiano? Tenemos que pensar en eso. Un mismo sentir como Cristo, que tanto amó a su Padre y tanto ama a su Padre, que se sujetó a Él y a su voluntad. ¿Tú te sujetas a Dios? ¿Te sujetas a la voluntad de Dios? Pero por voluntad propia, por amor, porque Cristo lo hizo por amor. Cristo no agradó al Padre para ver si era alabado o glorificado. Él ya tenía todo. Cristo ya tenía todo. Un mismo sentir según Cristo es porque su deseo es que conozcan a su Padre y que en todo el Padre sea glorificado. ¿En cuánto? En todo. En todo. Nosotros somos representantes del Dios Altísimo, mis hermanos. Y nosotros tenemos que procurar que el Dios Altísimo sea glorificado en todo, por medio de nosotros. Este es el mismo sentir, este debe ser el mismo sentir que debemos tener todos nosotros. Por medio de tus obras es glorificado el Señor. Por medio de tus hechos es glorificado el Señor. Por medio de tu cristianismo es glorificado el Señor.
Y este debe ser el mismo sentir que debemos tener nosotros. Eso dice, esto no significa o no está diciendo que cuando tratamos de hacer algo para Dios debemos hacernos la pregunta, ¿es correcto para mí y para Dios hacer esto? Hazlo. O lo puedo hacer con confianza y paz. Todo lo que haces tú. Mas, sin embargo, un falso cristiano, a pesar de lo que puede suceder y de las consecuencias de su pecado, pensará que después de todo le ha pasado bien y volverá a pecar otra vez. Tristemente. Le redarguye un poquito, se preocupa un poquito, pero como no ha nacido de nuevo, como no tiene el Espíritu Santo de Dios, va a volver a pecar. Una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque no le importa que Dios no sea glorificado por causa de él. No le importa. Sigue pecando tranquilamente, sigue fallando, sigue haciendo lo mismo de toda su vida. No hay transformación, no le preocupa. No, sí me preocupa que Dios sea glorificado. ¿Y dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? Eso es madurez, eso es verdaderamente ser un hijo de Dios. Así que, mis hermanos, la diferencia entre el cristiano verdadero que peca y el falso que peca es que el verdadero cristiano sufre, se arrepiente, pide perdón y no vuelve a cometerlo. Esa es la gran diferencia. El falso a lo mejor sufre, a lo mejor le remuerde la conciencia y a lo mejor pide perdón, pero vuelve al vómito, vuelve al lodo. ¿Sí? Y eso no glorifica a Dios, porque es lo que hace el puerco. Y el puerco no puede glorificar a Dios por medio de sus obras, aunque se bañe, aunque se peine. Pregunto, ¿te detestas a ti mismo por algo que has hecho y que sabes que no glorifica a Dios? ¿Te detestas de verdad? O sea, no te estoy preguntando si te arrepientes. Te estoy preguntando si te detestas. Porque Pablo lo mostró de esa manera. Él dijo, miserable de mí. Eso es un detestarse. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Miserable de mí. Ay, pues ya lo hice, ya ni modo. Señor, perdóname, sí. Sigo como si nada. No hay transformación, no hay cambio. El Salmo 32:3 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Por qué me redarguye el pecado cuando oigo una alabanza? ¿Por qué me redarguye el pecado cuando me exhortan? ¿Por qué me redarguye el pecado cuando me llaman la atención? ¿Y por qué no te redarguye el pecado cuando pecas? Espero directo. Muchos son redarguidos cuando escuchan, cuando los reprenden, cuando esto, cuando aquello. Pero mientras están pecando están bien a gusto. Cuidado, cuidado. Por eso es que la pregunta es, ¿te detestas a ti mismo por algo que has hecho y que sabes que no glorifica a Dios? O hasta que te reprenden, hasta que te llaman la atención, hasta que te descubren tu pecado. Cuidado. ¿Cuántos pecados has encubierto? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero no dije nada, yo no hablo, no, porque me van a disciplinar, mejor guardo silencio. Pero tus huesos se van envejeciendo. Por dentro te está carcomiendo. ¿Qué mejor es que una vez antes de que me disciplinen, antes de que me digan, antes de que cualquier cosa, llego y hablo? Primero con Dios. Después llego tranquilamente. ¿Pequé contra Dios? Sí.
Y ya no soporto eso aquí. Necesito que Dios me transforme. Eso glorifica a Dios, mis hermanos. No el encubrir tu pecado. No el esconder tu pecado. Ay, no les digo porque se van a enojar los pastores. ¿Le tienes miedo más al pastor? Ten cuidado cómo glorificas a Dios. Así que ya para terminar casi, mis hermanos, tenemos que aprender que toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene un propósito divino. ¿Cuál? Toda. De Génesis a Apocalipsis, toda sin excepción. Ay, esto no me gusta, arranca la hoja, a ver cómo te va. ¿Sí? Toda la Escritura es para nuestra enseñanza después de nuestro nacimiento nuevo. La Escritura no es para el perro, la Escritura no es para el puerco, la Escritura no es para el inconverso, la Escritura es para el que ha nacido verdaderamente de nuevo. Es que los salmos me gustan, sí, pero si no has nacido de nuevo, de nada te sirve. La Escritura es la guía, la enseñanza para el nacido de nuevo. Porque llegamos a un mundo nuevo y necesitamos aprender cómo voy a glorificar a Dios. Pero para eso necesito entenderla espiritualmente y vivirla espiritualmente. Toda la Escritura es para que tengamos la esperanza de que las promesas que Dios habla para su pueblo se cumplirán, aunque ahorita todavía no las veamos en su totalidad. Yo creo que Cristo vendrá. Amén. Yo creo que habrá galardones. Yo creo en la corona de justicia. Yo creo que habrá reprensión. Yo creo que habrá pruebas. Yo creo en un Dios verdadero que tiene que ser glorificado a través de mí. Amén. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Toda la Escritura nos dice que aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, tendremos el mismo sentir según Cristo. Yo no puedo tener un sentimiento diferente al que Cristo tiene. Por eso los verdaderos hijos de Dios nos unimos y estamos unánimes y juntos, porque tenemos el mismo sentir según Cristo. Oye, ¿por qué fulano de tal que se dice cristiano no te habla, te odia, te rechaza? Yo no lo sé, pregúntale a él, porque yo lo amo, lo perdono, y yo quisiera que tuviera el mismo sentir que yo, pero no lo tiene. Ellos son los responsables. Si él viene y tiene el mismo sentir que Cristo, y yo tengo el mismo sentir que él, vamos a estar unidos. Vamos a estar unidos, ¿sí? Porque tenemos el mismo sentir según Cristo. También toda la Escritura nos asegura que los verdaderos hijos de Dios, que los verdaderamente libres, que los que hemos nacido de nuevo, tendremos un solo deseo, un solo propósito. ¿Cuál? Unánimes y a una sola voz glorifiquemos a Dios. Amén. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Para esto llegamos aquí a esta tierra. Sí, para que conozcan a Cristo, para que prediquemos a Cristo, para que conozcan al Dios verdadero, sí, pero el principal propósito es que Dios sea glorificado. La pregunta es, ¿cómo estás glorificando a Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo está siendo glorificado Dios a través de ti? Yo no sé si tú recuerdas que Cristo estuvo dispuesto a recibir los vituperios del Padre. En el capítulo 15, en el principio. Los vituperios del Padre cayeron sobre mí, dijo Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de todo eso, Dios fue glorificado por medio del Hijo. ¿Recuerdas por qué estuvo dispuesto? Porque estaba seguro de que era hijo de Dios. Estaba seguro. Y también para que su Padre fuera glorificado. Vamos a Juan 17:3 antes de terminar. Vean el propósito que tenía el Padre y el propósito que debemos de tener también nosotros. 17:3 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego Cristo les dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Estás glorificando a Dios aquí en la tierra o estás buscando ser glorificado tú? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Tu gloria? Vas a ir a condenación. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no está buscando su propia gloria, sino que aquí en la tierra el propósito era que el Padre fuera glorificado y no Él. Yo decía, yo vine a obedecer al Señor. Yo vine a que mi Padre sea glorificado, que conozcan a mi Padre, que por medio de mí el Padre sea glorificado. Que yo no aparezca. Yo no necesito estar en las primeras planas, mis hermanos. Yo no necesito que tenga yo 20,000 links o likes. Yo no necesito likes, mis hermanos. Yo lo que quiero es que Dios sea glorificado a través de mí aquí en la tierra. Ay, el pastor fulano de tal ya tiene tantos. ¿Y será glorificado Dios? ¿O es glorificado el pastor? ¿Es glorificado Dios o eres glorificado tú? ¿Qué estás buscando? ¿Tu propia gloria? El que busca su propia gloria perecerá. Este debe ser el mismo sentir que nosotros los verdaderos hijos de Dios debemos de tener, que el Padre sea glorificado. Pero, en el pero, ¿verdad? Si aún no has podido menguar y aún sigues queriendo ser tú el glorificado, te invito que te rindas hoy, que rindas hoy tu corazón delante del Creador. A ti me rindo, Señor. Reconozco que he buscado mi propia gloria. Reconozco que cuando me atacan me siento mal yo. Que cuando hago esto, ay, van a hablar mal de mí. Y el Padre está siendo glorificado. Que hablen mal de mí. Rinde todo tu ser delante de Él. Póstrate delante de Él hasta que verdaderamente rindas todo tu ser delante de Él. Para que el Padre, por medio de su Espíritu, te llene y te traiga delante de Él y su propósito sea siempre glorificar en todo al Dios Altísimo. Y que unánimes a una sola voz podamos glorificar a Dios y el Padre nuestro. No por obras para que nadie se llene de soberbia, sino por gracia. De verdad, mis hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor rendidos totalmente, Señor, sí, estaba yo buscando mi propia gloria, me había equivocado, yo estaba buscando ser aclamado y buscar ser que me pusieran la alfombra roja porque, ya llegó el pastor, ya llegó el hermano fulano de tal, no, él transpira santidad. No, mis hermanos, el propósito no es que seas tú glorificado. Que Dios sea glorificado a través de ti. Como el Hijo glorificó al Padre a través de él. Espero de verdad, mis hermanos, que Dios haya hablado el día de hoy a ti. Y si no eres mi hermano, aún tienes la oportunidad. Hoy puedes arrepentirte y humillarte delante de Él y decirle, a tus pies vengo rendido a ti, Señor. Vamos a orar.